nos visita hoy, podemos decir, un amigo de la casa, es el general de división retirado, Jorge Ángel Tellado, a quien le damos la bienvenida. Él lleva ya 50 años de servicio prácticamente en el ejército. Me han computado 48 años y algunas horas y minutos, pero si quieren redondear a 50, sí. Y en este momento, bueno, continúa dentro de las fuerzas como profesor en el Colegio Militar de la Nación y realmente está a cargo de una cátedra que es muy importante, que va en la formación no solo del militar, sino de la persona, que tiene que ver con la ética, el mando, el liderazgo. Y bueno, justamente por eso le hemos traído, para hablar de los valores. La Facultad del Ejército, como lo dijo nuestro decano en un primer programa, busca la formación en valores, tan importante para todo ser humano. General, ¿qué son los valores? Primero les agradezco la invitación y voy a recurrir a la paciencia de ustedes y del auditorio, porque vamos a hablar de un tema tan importante como abstracto. Entonces, cuando uno enfoca temas que pueden ser sumamente importantes, pero son abstractos, resulta dificultoso tomarse, asirse, entender, comprender. Entonces, vamos a tratar de hacerlo, o trataré yo de hacerlo, de la forma más concreta, más tangible, más simple posible, para que dimensionemos la importancia que tiene esto de hablar en valores. Nosotros tenemos la necesidad de formarnos en valores para ser buenas personas. Y a partir de ser buenas personas, convivir en la sociedad. Sabemos que somos seres sociales. Y en consecuencia, no basta con que nosotros nos creamos o realmente podemos llegar a ser buenos. El tema es que esa bondad se plasme en una confraternidad que nos permita vivir en sociedad. Entonces, hablar de valores no es hablar de la individualidad, es hablar del conjunto, es poner el dedo, poner la atención en aquello que aglutina a una sociedad y que es un sentimiento común, porque de eso se tratan los valores. Cuando nosotros hablamos de comportamiento humano, estamos hablando de una interacción entre personas en un determinado ambiente bajo una determinada situación. Personas. Las personas son absolutamente singulares e irrepetibles. Gracias a Dios. Afortunadamente. ¿No? Gracias a Dios. Somos irrepetibles y singulares. Entonces, el arte de la interacción, siendo nosotros diferentes, va a tener que ser algo trabajado, no forzado, algo aceptado, pero después de un trabajo que nos lleve a entender que esas diferencias nos tienen que permitir convivir y conviviendo progresar. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de eso, de una ayuda fundamental, una base fundamental para poder entendernos y compartir nuestro esfuerzo para vivir mejor. Cuando las personas interactúan, ofrecen una respuesta. La sociología dice que una respuesta puede interpretarse como una actitud, con C. Recuerden, aptitud con P es capacidad para hacer algo. Actitud es la forma en que yo me predispongo a eso. Estamos hablando de la palabra con C, con la actitud. Esa sociología nos dice que la actitud tiene 3 componentes básicos. Y no quiero entrar en tecnocracias. Fíjense cuáles son esos 3 componentes de las actitudes, o sea, la respuesta que nosotros damos a todo lo que nos pasa. Claro, ¿cómo actuamos? ¿Cómo de ahí actuamos? Viene la palabra actitud, de acto. ¿En qué se basa nuestra respuesta, nuestra actitud? En 3 cosas. La primera, cognición. Palabra difícil, simplifíquela, ¿cómo no? Conocimiento. Conocimiento. Cognición es conocimiento. Yo reacciono de acuerdo a lo que sé. Obvio, claro, sí, obvio. Tan obvio como que si uno no sabe, tiene que saber más. Porque de lo contrario, volveríamos a la época de las cavernas. Y nadie quiere volver a la época de las cavernas y todos presumimos de ser sumamente evolucionados y modernos. Entonces, cognición es la primera condición con la cual nosotros reaccionamos
en esa interacción humana. Cognición es conocimiento. ¿Cómo andamos de papeles? La pregunta es, ¿cómo andamos de papeles? El segundo componente de las respuestas que damos, el afecto. Es evidente que si quien nos pregunta algo goza de nuestro afecto, nuestra respuesta sea absolutamente positiva. Pero si por alguna cuestión, fundamentada o no fundamentada, la persona o el hecho que nos pide a nosotros una respuesta, una reacción, no lo queremos, no nos produce un buen efecto, nuestra respuesta sea negativa. Entonces, fíjense qué interesante que vayamos viendo cómo el conocimiento nos va a permitir tener más o menos afecto a las cosas, porque le vamos a entender la razón de ser. Interesante. De lo contrario, vamos a reaccionar como seres prehistóricos. Sin conocimiento reaccionamos simplemente por como una cuestión máquinas. de piel, como máquina. Ahora, si yo tengo conocimiento, se va a temperar ese afecto. O sea positivo o negativamente. Si yo he comprobado que esto es bueno, a ver, aunque me exija un esfuerzo, lo voy a hacer. Pero si yo he comprobado que esto es malo, evidentemente lo voy a rechazar. O sea que conocimiento y afecto van de la mano. Mi predisposición está ahí. ¿Y cuál es el tercer componente de toda actitud? La resultante de esto, el comportamiento. Acá hay que tener en cuenta una cosa, comportamiento no es conducta. Cuando dicen, ese alumno tiene mala conducta, no está tan preciso el término. Conducta es la norma, la regla, el deber ser. Pero comportamiento es como la persona cumple esa norma o ese deber ser. Entonces fíjense qué lógica tiene la sociología, no la voy a descubrir yo ahora, pero la rescatamos, qué lógica tiene cuando relacionamos conocimiento con afecto, con comportamiento. Este último como resultante de todo eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con los valores? Bueno, lo que dijimos al principio, el para qué de esta charla. Si nosotros intentamos acercarnos a lo que entendemos que está bien, entonces nuestra convivencia mutuamente va a ser favorable y positiva. Si nosotros adolecemos de este concepto, vamos a competir, vamos a enojarnos, vamos a pelearnos constantemente con otros, porque lo que queremos es tribalmente imponer lo que se nos nuestra ocurre. Voluntad. Sí. Nuestro comportamiento va a ser un comportamiento adverso. Para redondear esto, ¿qué es el bien? La gran pregunta. ¿Qué es el bien? Bueno, el bien depende del estilo, ¿qué se concibe como bueno? Depende del estilo de vida que cada uno elija. Para hablar o dimensionar el bien, tenemos que partir primero de decir, bueno, ¿qué estilo de vida creo que me es más afín? No hay estilos de vida perfectos. No, seguramente. Pero en general... Uno tiene un ideal. Claro. Hay un derrotero, ¿no? De ideales, de cosas. Entonces, yo elijo un estilo de vida. Bueno, cada estilo de vida concibe el bien a su manera. Seguro. O sea que no es el bien algo absoluto. Claro, todo depende de la óptica desde que uno lo mire o lo busque. Y ahí entremos en el otro aspecto, que van también muy ligaditos, que es la intencionalidad. Una cosa puede ser buena o mala de acuerdo a la intencionalidad que yo le ponga, independientemente de que esté dentro de los cánones del estilo de vida que elijo. Sí. Vamos a ejemplos. Un cuchillo. ¿Un cuchillo es malo o es bueno? Y depende quién lo empuña. Claro. Depende quién lo empuña. Cuando mi madre hacía unas ricas milanesas y cortaba la carne, yo veía ese cuchillo como, claro, el móvil de la felicidad. O un cirujano. Claro, pero ¿qué pasa si un delincuente empuña un cuchillo? ¿O qué pasa si yo le doy a un mono un cuchillo? Claro, ¿Va a pelar la banana con el cuchillo o va a herir porque no sabe que tiene en las manos al quien le acerca la banana? Las drogas no necesariamente son malas si las usa la ciencia. Claro. Pero si yo la libero y uso lo que me parece justamente para contradecir la ciencia, estoy perdiendo. ¿Qué es el mal? Y el mal es oponerse a eso, a lo que yo elijo como bueno y a darle una mala intencionalidad. Entonces ahí tengo la diferencia entre el bien y el mal. Y cerramos esta primera parte de introducción diferenciando
otro concepto etéreo, pero que también nos introduce en valores y virtudes. Moral y ética. Ujú. ¿Qué tema, no? Explicar la moral. ¿Qué forma tiene la moral? ¿Qué sexo tiene la moral? ¿De qué color es la moral? ¿Y la ética? Todos hablan de la moral, el ético, moralmente válido, éticamente válido. ¿Qué es la moral y la ética? La moral se refiere sobre todo a aquellos principios que juzgan el comportamiento. Sí. Ya hemos hablado de comportamiento. Y la ética es todo aquello que rige particularmente una profesión. Es decir, hay una ética general y hay una ética particular, que también la podemos llamar deontología. Ujú. No odontología, ¿eh? No, deontología. Ok. Vamos a tratar de hacerlo fácil. La moral antecede a la ética, porque la moral es terreno del pensamiento. Yo cuando estoy en lo moral, estoy reflexionando, estoy pensando. Tengo una situación que tengo que solucionar, entonces me introduzco en la moral, me valgo de los valores, que son ideas rectoras, fuerza, y empiezo a direccionar cómo ese problema que se me ha presentado lo voy a encarar prácticamente. Ahora, cuando tengo resuelto desde el punto de vista de la reflexión y el pensamiento qué hacer, salgo de la moral y entro en la ética. Algunos dicen que la ética es la moral echada a rodar, es la moral funcionando. Pero yo en la ética ya no puedo seguir pensando porque se trata de actuar. Claro. Para modificar una realidad. Entonces ya no uso valores que siguen estando presentes como orientadores. Uso virtudes y cualidades básicas, Bien. que son conceptos de menor jerarquía que un valor. Y que hoy por hoy no las tenemos tan claras, primero como conceptualmente correspondería y segundo en esa instancia de, digamos, de supremacía o de primacía, mejor dicho, respecto unos de otros. Ordenemos la idea. Comportarnos es tener un código, es obedecer un estilo de vida con buena intención. Ahí me estoy acercando al bien. Ujú. Cuando yo elijo estilo de vida, elijo que está bien y en consecuencia, si no lo hago, está mal. Y le tengo que dar una buena intencionalidad. Entonces pienso moralmente en base a valores y después cruzo la línea, paso a la acción, entro en la ética y aplico virtudes y cualidades. Vamos a hablar después de esto qué son estas virtudes, cualidades y valores. Y entonces hacemos una pequeña pausa. Y continuamos nuestra charla con el general Jorge Ángel Tellado y estábamos ya entrando en la ética. Sí, habíamos hecho la diferencia entre la moral y la ética. La moral dijimos que servía para pensar, la ética particularmente nos asistía al momento de actuar. Entremos en el momento de actuar. Cuando interactuamos, algo nos produce una acción y obviamente nosotros respondemos con una reacción. Esto no es física, estamos hablando en términos filosóficos de la cosa. ¿Qué nos dice la filosofía? Madre de todas las ciencias, si no es ciencia, qué curioso, ¿no? Uh-huh. Y no es ciencia porque duda, como no puede demostrar la duda, entonces nunca termina de ponerse la coronita de reina, pero originó a todas las ciencias. Uh-huh. Dicen que dudar es de los inteligentes. No nos hagamos muy los inteligentes y dudemos de todo, pero dicen que la duda a veces habilita pensar en nuevos horizontes. Bueno, a ver, pensemos, ayudados por la filosofía. Cuando nosotros reaccionamos, seguimos hablando de para qué vamos a usar, ¿no? Valores, virtudes y cualidades. Cuando nosotros reaccionamos, ¿qué dice la filosofía que es nuestra reacción? Y la filosofía nos ayuda diciendo, si usted quiere una buena reacción, si usted quiere un buen efecto, debe pensar que todo lo que usted haga o no haga tiene que ser un acto moral. Y atento con esto de no hacer. No hacer es una forma de hacer. No hacer puede ser un disvalor, o sea, como un valor silencio también. Negativo. Uh-huh. Yo voy caminando por una calle, veo una señora con un bebé en brazos y otro que va en una patineta. La miro de atrás, la señora por alguna cuestión se entretiene en una vidriera, el chiquito de la patineta sigue, yo estoy consciente de que estoy en el cruce de dos avenidas, me doy cuenta que la mamá está distraída, compongo la situación y veo que el chiquito se va a ir a la avenida y va a tener un problema. Entonces, ¿qué hago? Corro y lo paro al chiquito.
O tomo otra actitud y digo, no, si lo corro me van a denunciar por violencia, porque me quería robar al chiquito, me van a meter preso. Bueno, no, yo no me meto, total. ¿Cuál es mi problema? Yo vengo caminando por la calle. Bueno, muy bien, no hizo. Al no hacer, ese chiquito siguió y un auto lo atropelló. Nadie le hizo un cargo a esa persona. Sin embargo, esa persona sabe que no habiendo hecho, ha hecho mal. Porque él pudo componer la situación. Bueno, ese grado de compromiso en la convivencia es lo que nos presupone que todo lo que hagamos tiene que ser un acto moral. ¿Y qué es esto del acto moral? El acto moral es todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Y tiene 5 puntos. Primero, lo que hago hace al bien. Todo lo que voy a hacer, decir, hace al bien. Mi silencio o mi inacción, ¿hace al bien? ¿Sí o no? Segundo, es humano, forma parte de un razonamiento. Yo puedo razonar que ese chiquito puede llegar a tener un problema y que la mamá no por negligentes, sino por una circunstancia se distrajo. Yo tengo que razonar como razona una persona. Para eso tengo capacidad de razonamiento. Soy libre de actuar, ¿lo hago o no lo hago? Parte de mi conciencia escrita con C. Hay una diferencia entre escribir conciencia con C y conciencia con SC. Conciencia solo con C es similar a poseer conocimientos. En cambio, conciencia con SC es registrar si yo estoy haciendo bien o mal. Más o menos como conducta y comportamiento, ¿no? Más o menos esa diferencia. Y el último, el 5 puntos para que el acto moral sea válido, es el sentido del deber. El deber es lo que yo, en ese estilo de vida que elijo, tengo la obligación de hacer, no la opción de hacer. Un deber es una obligación, no una opción. Si yo me pongo como opcionales todos los deberes, pues entonces no defino absolutamente nada. Entonces tengo que tener perfectamente claro qué es un deber. ¿Es un deber poseer valores? Y para nuestro estilo de vida, sí. Es necesario. Es absolutamente necesario. Entonces, un acto moral, por más simple que sea, tiene que propender al bien, tiene que ser un acto humano, tiene que recurrir a la libertad de hacer o no hacer, tiene que partir de mi conocimiento y tiene que satisfacer un deber que yo tengo que hacer. Acá es donde empiezo a tener que articular valores, virtudes y cualidades. Valores para pensar, virtudes y cualidades para obrar. Cada uno de ellos tiene una especificidad diferente. La incultura, y lo digo sin tapujos, hace que nosotros globalicemos, por así decirlo, una serie de conceptos a los que asociamos al bien. Pero cuando nos dicen qué es el bien y dónde consta el bien, no lo tenemos claro. Y qué es lo que estamos aglutinando, tampoco lo tenemos claro. Tenemos claro que el bien sería algo positivo y que existiría cierto deber de hacerlo, pero al deber, ¿lo vemos como obligación o no? Estas definiciones son las que nos hacen diferentes, son las que nos hacen categóricos, son las que nos permiten convivir, son las que nos permiten decir, me asocio a tal estilo de vida. Una ligereza, una liviandad respecto a no entender qué implica el estilo de vida, hace que yo sea un papel al viento, que vuelva para atrás. Cambio el deber por el debería. Sí, y si me conviene o no me conviene, porque ser libre es mi principal valor. Sí, pero ¿libre para qué? ¿Libre para vivir solo? No. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Si yo no domino cuáles son los valores y qué implica cada uno de ellos, es decir, si no le doy especificidad, si no los conozco como conozco a los jugadores de un equipo de fútbol, entonces no puedo combinarlos, no puedo pararlos en la cancha. Si yo no sé quién es quién, y son todos así, entonces al arquero lo pongo de delantero, al mediocampo lo pongo de en otro lado, y al director técnico no lo hago venir, si total es un criticón. ¿Para qué lo voy a hacer venir? Que los jugadores sean como quieren, que se expresen libremente. Claro. No funciona el equipo así. No, el dejar hacer, no. Yo tengo que darle, a partir de la especificidad, y entramos a otra palabrita interesante. Congruencia. ¿Qué dice? Qué difícil habla este hombre. No. Congruencia es una relación de lógica
es una coordinación de conceptos que van de la mano uno al otro. Nosotros aplicamos congruencia constantemente. Claro. Y cuando vulneramos la congruencia, nos damos cuenta enseguida. Si yo me abrocho mal el saco, y como decía mi abuelita, te queda chingado el saco, Jorgito, ponételo bien, es porque le erré a coordinar cada ojal con cada botón. Entonces el saco me queda mal, y además me entra el frío por la endija que me queda. Congruencia es eso, es que cada ojal vaya con cada botón, ¿verdad? Uh-huh. No voy a pretender poner el botón en el bolsillo, no, el ojal va. Eso es congruencia, es una relación de lógica. Imagínense, por ejemplo, ¿a quién no le gusta el mate? A la mayoría le encanta el mate. ¿A quién no le gusta el dulce de leche? A la mayoría le gusta el dulce de leche. Ok, háganse un mate con dulce de leche. Vamos. ¿Quién se toma un matecito con dulce de leche? Sí. Eso es incongruencia. Entonces, a partir de darle especificidad a los valores, a las virtudes y a las cualidades, yo tengo que trabajar en seleccionar para cada valor qué virtud y qué cualidad me permiten implementarlos. Porque no se trata de que como son buenos, le echo mano a cualquiera y en cualquier orden. Vamos a otro ejemplo práctico. Me duele la cabeza. Ok, todos en nuestra casa tenemos un tupper o en el botiquín del baño, o como en mi casa, una caja de zapatos nuevita, limpita, nuevita, grande, linda, y mi señora la forró. Claro, mi señora la forró, y en casa tenemos los remedios ahí guardados. Ok, como me duele la cabeza, abro la caja de zapatos, meto la mano, saco, y lo primero que saco, tomo. Y aparte me tomo mucho, así me pasa rápido. Uh-huh. Y que encontré curitas. Entonces me chupé 5 curitas porque me dolía la cabeza. No, a las 2 horas estoy intoxicado y vomitando. Ya no solo me dolía la cabeza, ahora me duele mucho más y estoy intoxicado y estoy vomitando. Uh-huh. Pero si yo metí la mano en la caja de los remedios y esos son buenos, ¿cómo me pasó esto? ¿Ven lo que es la congruencia? Es una cuestión de coordinación y de dosis. Porque la vida cambia, las situaciones cambian. Entonces yo puedo entrar a través de un valor a una virtud y una cualidad para una determinada situación, pero si estoy bien formado, si estoy bien intencionado, si soy inteligente, para lo cual tengo todo para hacerlo, voy hasta inclusive variar a qué valor le doy prioridad y en consecuencia al cambiar el valor automáticamente voy a elegir la virtud y las cualidades básicas. Pero todo eso se hace si yo sé qué emplear, porque si no me voy a tomar el mate con dulce de leche o me voy a chupar 20 curitas cuando me duele la cabeza. Entonces no se trata de creer que como es bueno es infalible. No todo lo bueno es infalible. Debemos adaptarnos a las circunstancias. Y hacemos un corte. Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados. Y continuamos esta amena charla con el general Tellado y estábamos hablando de valores, virtudes y cualidades. Bueno... Es un tema, creo que un poquito largo. Vamos a tratar de resumirlo. Vamos. Pongamos ganas para resumirlos. Bien. Vamos a trabajar con flechazos conceptuales, ideas simples a las que podemos ir asociando quizá con algún ejemplo las cosas. Nosotros dijimos que en la moral para pensar nos basamos en valores y en la ética para actuar en virtudes y cualidades. Dijimos que los valores eran ideas rectoras. ¿Cuáles son los que se reconocen como tal? Yo voy a hablar desde la óptica del ejército argentino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada institución, dentro de lo que hace al bien común, para guiar el profesionalismo de su gente, establece una... Ahora, todos me podrán decir, bueno, pero eso no es exclusivo del ejército o de las Fuerzas Armadas, eso sirve para cualquier humano. Todos. Ok, yo les sugiero, yo les propongo que lo interpretemos así. Yo me voy a guiar por lo que el ejército argentino sostiene, uh-huh. Pero... puede aplicarse en cualquier... Absolutamente. Sí, absolutamente. En cualquier... Vamos a los valores. Uh-huh. Son 14. Hay 7 virtudes y 7 cualidades, 28 cosas diferentes. Bien. Que tienen que hacer que no me haga un mate con dulce de leche, o que si me duele la cabeza no me chupe un curita. Para ser congruente. Muy bien.
Hemos aprendido la lección. Para ser congruente. Vamos a los valores. Bien. El honor. El honor es aquello por lo que alguien o algo merece el respeto de los demás. Es una buena fama, pero bien ganada. Bien ganada. Yo veo un prócer y me merece honor. Veo la bandera y me merece honor. La integridad. Integridad es no apartarse de lo justo y de lo correcto. No ir por líneas intermedias para hacer las cosas. Es decir, no utilizar el so o el ni. ¿Vieron? El so es más sí que no y el ni es más no que sí. No. Ni so ni ni. Sí o no. Eso es integridad. No apartarse de lo correcto. Lealtad. Es guardar fidelidad a alguien. Lealtad es no engañar. No engañar. ¿Cuántas veces estamos... habemos 4 personas, pero nos juntamos nosotros 2 y enseguida empezamos a hablar mal de ella? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos mal de alguien, sobre todo que no está con nosotros? Le estamos faltando la lealtad de persona a la persona que estamos hablando mal. ¿Estamos seguros que cuando la criticamos, antes no hemos hablado con ella nuestras diferencias? Y en todo caso, si la criticamos en su ausencia, con lo que estamos faltándole a la lealtad, ¿con qué motivo lo hacemos? La lealtad es no engañar, es fiel, pese a las diferencias. La abnegación es sacrificio de los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de un tercero. Yo me privo de algo para dárselo a otro. ¿Por qué? Porque me correspondería. Sí, estamos de acuerdo, me correspondería. Sí. Pero el otro lo necesita más. Y en consecuencia yo se lo brindo al otro. Eso es desinterés. Me despojo de algo mío para darle, hacerle un bien a otra persona. La disciplina, fundamental. La disciplina es la gran ordenadora de la acción. ¿Por qué? Porque la disciplina es un código de conductas. Si yo no tengo un código de conductas establecido, cualquier actividad que haga se va a perder en individualidades. Claro. ¿Sí? Y todos vamos a tener razón. En cambio, cuando yo me apego a una disciplina y la acepto dentro del estilo de vida, todo se ordena. Por eso yo digo, es la gran ordenadora de la acción. Facilitadora. Es una norma de conducta. Sí. Me dice cómo tengo que hacer las cosas. El espíritu de cuerpo. No es ni más ni menos que el espíritu de equipo. Los militares les llamamos espíritu de cuerpo, pero llámenle espíritu de equipo. Difícilmente las cosas en nuestra vida se hacen absolutamente solos. No vivimos, como dijimos en un principio cuando iniciamos la charla, para nosotros mismos. Vivimos para alguien, vivimos en comunidad. Entonces el espíritu de equipo, el hacerse solidario con el otro, el vivir lo que le pasa al otro, el pensar en el otro, es absolutamente importante. El patriotismo. ¿Y qué forma tiene la patria? El patriotismo, ¿y qué forma tiene la patria? ¿Quién es la patria? ¿Qué nombre tiene la patria argentina? ¿Pero y qué forma tiene? Y tiene la forma de nuestra bandera, tiene la forma de nuestro territorio, tiene la forma etérea pero concreta y clara de los intereses vitales de la nación. Y todos nosotros integramos esa patria. Es decir, ese sentimiento que no es solamente la banderita, que no es solamente para el 9 de julio y el 25 de mayo, si nos animamos a ponernos la escarapela o poner la bandera en la puerta de casa, bueno, es exteriorizar eso, es mi relación profunda hacia algo que me vio nacer, que me ve desarrollarme y por lo cual voy a trabajar mientras viva. Profesionalismo. El profesionalismo no tiene que ver con saber hacer bien lo que uno eligió. El profesionalismo obviamente se basa en saber hacer bien técnicamente lo que me corresponde. El profesionalismo pasa por el espíritu, el interés y la seriedad con la que yo hago todo eso. Una cosa es saber, otra cosa es hacer y una tercera diferente es ser. Entonces yo debo ser un profesional. Ser un profesional quiere decir que sé lo que tengo que hacer, que sé cómo lo tengo que hacer, pero además le tengo respeto a lo que estoy haciendo, porque entiendo la esencia de lo que produce lo que estoy haciendo en bien de esa comunidad. O sea que no es solamente tener técnicas para ejecutar cosas, claro. Es sentir algo por eso que estoy haciendo. El valor. Lo hablábamos fuera de micrófono hace un tiempo. El valor.
Dice la RAE, decisión, atrevimiento y aguante en situaciones difíciles o comprometidas. Usa esa palabra la RAE, aguante. En situaciones comprometidas. El valor es, yo lo diría de otra manera más simple, es capacidad racional de dominar los miedos. Quien no sienta miedo es un imprudente. Cuando me dicen, yo no tengo miedo. ¿No tenés miedo? No sé si te integro al equipo. Porque quien miedo no tiene, se está agregando de por sí una soberbia y una omnipotencia absoluta que escapa a la condición básica de cualquier ser humano. El riesgo existe y saber valorar ese riesgo para protegerse y durar más o cumplir el objetivo es una cuestión básica, primordial. Eso es el valor, es tener capacidad racional de dominar mi miedo. Mi miedo, si el miedo me gana, me bloquea. Sí. Si el miedo, no sirvo. Si el miedo no me hace nada, no me representa nada, puedo llegar a ser un absoluto imprudente. Claro, tampoco soy confiable. Exactamente, un temerario. Un temerario. En cambio, cuando la capacidad racional me lleva a dominar lo que naturalmente puede pasar si yo hago esa actividad arriesgada, se llama valor. El valor se educa. El valor se educa. Con capacidad racional. ¿Por qué? Porque la persona que está obrando el bien tiene que cuidarse de esa amenaza para seguir procurando el bien. No locamente inmolarse en la primera de cambio como haría un temerario. La fe en Dios. Tema filoso. ¿Quién es Dios? ¿En qué Dios? A ver, lo que debe quedarnos claro cuando hablamos de fe en un Dios es el valor, la supremacía que tiene lo espiritual sobre lo material. Después podemos discutir a qué Dios, ¿sí? Cada uno mira, pero la supremacía de lo espiritual sobre lo material, y eso es una condición humana que difícilmente nos abandone. Cada vez que nos pasa algo realmente grave, o vamos a enfrentar una... Entonces, uno ahí se acuerda de Dios. Claro, es tarde a veces acordarse en ese momento, pero aún el más... Sí, incrédulo siempre recurre a Dios y se encomienda a él o a la familia a un Dios. Es decir, es evidente que hay una supremacía espiritual superior a la material. Y hacemos una pequeñísima pausa. ¿Cómo no? Estábamos, general, con el temor a Dios. Claro, y veníamos hablando de valores, pero me receta a la buena predisposición de ustedes y a la sana cuota de paciencia del auditorio. Me voy a tomar el atropello, porque esto es un atropello, de acotar a qué virtudes y a qué cualidades, y lo amerito como atropello porque, bueno, ir contra virtudes y cualidades es horrendo, pero bueno, veamos. Es que el tiempo es así. Por eso, justamente, la capacidad de centrarnos en lo importante. Hablemos de virtudes, son 7, hablemos de alguna de ellas. La primera, la madre de todas las virtudes, la prudencia. Le llaman la madre de todas las virtudes, porque es aquello que nos lleva a la reflexión antes de obrar. Fíjense cuántas cosas terminarían bien si tuviéramos prudencia antes de hacerla. Es ahí uno de los efectos más favorables de la educación, la prudencia. La prudencia se educa. Se vive, pero se educa. Cuando yo llevo a una persona y le enseño a pensar, y le enseño a contrastar ideas, y le enseño a elegir con mérito, esa persona se equivoca menos, pero para eso necesita hacer la pausa antes de actuar como humanamente estaría impulsado. Prudencia, capacidad de pensar antes de, madre de todas las virtudes. La segunda, la justicia, dar a cada uno lo que corresponde. Y acá tocamos un tema crucial, el mérito. ¿El mérito qué es? El mérito es hacer las cosas bien. Ahora, si a mí no me enseñan qué está bien y cómo hacerlo, ¿en qué manera yo soy culpable de que me digan que no tengo mérito? El mérito implica esfuerzo. Bueno, por supuesto, no es gratis, no viene porque sí. Propender al mérito es lo mejor que nos puede pasar. Propender al mérito es realmente hacer las cosas bien. Y en consecuencia la justicia funciona cuando yo separo la paja del trigo. Es decir, al que hizo las cosas bien, lo bueno, al que hizo las cosas mal, lo malo.
Porque ambas circunstancias enseñan. Beneficiar y reconocer lo bueno como censurar y castigar lo que está mal. Lógico. Fortaleza y templanza. Dos cosas que dicen fortaleza y templanza, bueno, es lo mismo que el valor, no perdamos tiempo, es exactamente lo mismo. No, ¿saben que no? ¿Saben que no? Miren, la fortaleza tiene cierta similitud con el valor porque me da cierta capacidad para soportar adversidades, ¿no? La fortaleza. ¿Podría asociarla al valor? Uh-huh. Sí. Ahí habría una congruencia directa. Pero la templanza es una cosa totalmente diferente. La templanza es la capacidad que tenemos de dominar nuestros instintos. Nosotros tenemos en nuestro ADN instintos. Somos animales, lógico. La capacidad que tenemos para mesurar eso, acondicionándolos para que produzcan algo bueno, esa es la templanza. ¿Cuántos hoy dicen, no, haz lo que quieras, sé libre? Claro, sí, haz lo que quieras, sé libre. Entonces, a ver, hazte cargo de las consecuencias. Eso se llama responsabilidad, lo vamos a ver, pero libera el infierno. Claro. Libera el demonio. Porque entonces yo no me voy a autocensurar, no me voy a fijar en algo que me ponga límites para poder convivir. Entonces salgo a la calle y lo que mis instintos digan, hago. Sí. Templanza es mesurar eso. Es tener la capacidad racional de decir, no, yo no puedo. Mi sentido me dice esto, pero la convivencia, esta virtud, me lleva a otra cosa. Vámonos de las virtudes y vámonos a las cualidades básicas. Uh-huh. Algunas. El ejemplo personal. Quizá es la cualidad por antonomasia. Quizá es la más convincente, el ejemplo personal. Eso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, me parece una cueva, una guarida de personas que no tienen muy claro, uh-huh. Y no digo muy claro porque algo tienen claro y es la vergüenza de decir no hagan lo que... No, me parece una guarida eso, me parece una guarida. ¿Se es o no se es? Claro. Ustedes, las mujeres, no pueden estar un poquito embarazadas, ¿no? Claro. ¿Están embarazadas o no están embarazadas? Bueno, en ese sentido, las cosas las hago bien o las hago mal. No, hay que ser categórico. Y cuando yo soy ejemplo personal, ese valor referencial tiene una dimensión terrible, uh-huh. Terrible. La honradez. ¿Qué es la honradez? Es el cumplimiento escrupuloso de mis deberes. Yo soy honrado cuando hago lo que debo. ¿Se acuerdan? Deber es obligación, no opción. Uh-huh. Yo soy honrado cuando hago lo que debo. Llueve, truena, me guste, no me guste, me lleve mucho esfuerzo, me lleve poquito esfuerzo, me cueste... Si yo hago lo que debo, es decir, mi obligación, soy honrado. No hacerlo es otra cosa. Iniciativa. Existe la idea general de que quien aplica iniciativa se compra un problema, ¿no? Los militares solemos decir, la iniciativa es la madre de las chufas, entendiendo que chufa es una sanción. Sí. Entonces muchos jefes le sacan la iniciativa a su gente porque dicen, no, si yo soy responsable y yo le doy iniciativa, entonces no le voy a dar la iniciativa porque me va a traer un problema. ¿Y qué está haciendo con eso? Apagándole la llamita más importante, la que más sirve. ¿Por qué? Porque la iniciativa es la capacidad de innovación que nosotros tenemos para generar mejores resultados. Aún quizá con los mismos recursos. Sí. Ideal para cuando nos faltan recursos. Ideal para cuando nos faltan recursos. Ahora, si yo mato la llamita de la iniciativa, es decir, de la ingeniosidad, de la capacidad de generar donde no hay, o con poco de lo que hay, y me estoy privando de mejor lograr el objetivo que estoy buscando. Muy bien. Podríamos seguir más, no seguimos más. Hay otras virtudes. ¿Y todo esto cómo se aplica en la educación? Bueno, a modo de cierre, repasamos. Comportamiento humano era interacción, interacción implicaba respuesta, la respuesta era una actitud y la actitud tenía 3 componentes. El primero, ¿se acuerdan? La cognición, el conocimiento. Ahí está la educación. Ahí está la educación. Es imposible o muy difícil, no, sí, es imposible, pero muy difícil hablarle a estudiantes universitarios de conceptos etéreos que
no han vivido a su manera en su casa, a modo de ejemplos, de referencias, que no han empezado a sentir en su piel cuando salieron de casa y empezaron a vivir en sociedad con sus compañeros de escuela primaria, y algún buen profesor de la escuela primaria trató de darle forma a ese sentimiento que iban sintiendo en esa primera asociación, digamos, fuera de casa, y que un profesor secundario no haya profundizado cuando, de la mano de la educación, la persona humana en el nivel secundario, bien llevado con una buena primaria, empieza a darle forma a conceptos etéreos como son estos. Volcar esto en el nivel universitario es estar llegando tarde, no solo a la vida de esa persona, sino al ejercicio pleno profesional. Porque cuando el alumno entra a la universidad, esto ya lo tiene que tener asimilado, porque lo tiene que plasmar rápidamente en su acción, en sus actos morales, en el volcarse a esa ética, a esa deontología que él tiene que pasar rápidamente a ejecutar. Ya en la universidad el futuro profesional va diseñando su estilo. Sí. En consecuencia, no puede estar amaneciendo a estas cuestiones en la universidad. Esto lo vio referencialmente en sus padres cuando niño, lo empezó a cotejar en sociedad cuando entró en la escuela primaria y un maestro le hizo dar forma de que lo que le pasaba con tal o tales amiguitos tenía que ver con estas cosas. Un buen profesor de la escuela secundaria lo tomó y dijo, bueno, ahora vamos a explicar este fenómeno que ustedes sintieron en la primaria, pero lo vamos a explicar desde la ciencia, con lo cual el estudiante universitario llega con una serie de conocimientos que dice, cuando yo ejerza mi profesión éticamente, voy a hacer esto con este valor y en función de este valor voy a elegir esta virtud, esta cualidad. Si nosotros no apuntamos a la educación, esto no cierra. ¿Hay una responsabilidad del Estado? Sí, hay una responsabilidad del Estado. Obviaré hablar al respecto. Pero creo que en cada uno de nosotros tiene que haber un vector para que esto surja, sea cual fuera el momento de la vida en que nos encontramos. Todos nosotros tenemos que ser un vector porque todos nosotros somos los que integramos la sociedad. Y una sociedad sin valores, sin virtudes y sin cualidades, y nos va a encontrar como en la época de las cavernas, sobreviviendo. General, ha sido un placer realmente escucharlo, y bueno, lo estoy comprometiendo para que venga y nos dé estas charlas tan profundas y tan lindas de escuchar. Gracias, gracias, gracias. No, la gracia mi agradecimiento es para ustedes, hacen una obra interesantísima y ojalá esto por lo menos quede algo para que encontremos una razón de ser a nuestra vida que es irrepetible y que tiene que dejar un pozo. Sí. Gracias.